A principios de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas alemanas invadieron la mayor parte de Europa. Los ejércitos de Hitler condujeron a los británicos a las playas de Dunkirk. El ejército alemán estaba preparado para invadir Gran Bretaña en cualquier momento. Los que sobreviviéramos íbamos a acabar hablando alemán porque los nazis iban a conquistar Norteamérica. Básicamente era así de sencillo. O si no, entrarían los japoneses por la orilla oeste y acabarían con nosotros. Así que estábamos luchando para sobrevivir. Los aliados creían que Hitler era capaz de todo, incluso de utilizar armas químicas y biológicas. Alemania había usado gas mostaza en la Primera Guerra Mundial y los soldados canadienses habían sufrido los efectos de dicho ataque. También las tropas japonesas lo habían utilizado en Manchuria en 1938 contra los chinos. Los habitantes del oeste de Canadá temían ser los siguientes. Los científicos canadienses, en particular el señor Frederick Banting, nuestro único premio Nobel en aquella época, estaban convencidos de que los alemanes harían uso de este tipo de armas y de que las utilizarían para obtener una ventaja militar, basándose en su falta de escrúpulos y ética. Out of this nettle danger, we pluck this flower safely. Antes de iniciarse la guerra y sobre todo antes de la conferencia de paz del 38 en Múnich, Banting predijo la mayoría de las cosas que iban a suceder. Le preocupaba que los alemanes fueran los primeros en desarrollar armas químicas y bacteriológicas. Pero no fue hasta la caída de Francia en junio de 1940 que las predicciones de Banting se hicieron realidad. Los ingleses ya no podían utilizar las instalaciones del norte de África para la experimentación con armas químicas, así que se fueron a Canadá. Encontraron lo que buscaban en las grandes praderas de Alberta, en un complejo de viejos edificios llamado Suffield, que pronto se convertiría en un centro de experimentación. Y llevaron hasta allí a más de 10 o 15 personas de centros británicos, especialistas en este tipo de trabajos, y en principio su misión era empezar con las nociones más básicas para intentar enseñarnos al resto de nosotros cómo funcionaba todo esto. Suffield era dirigido por británicos y canadienses, pero Canadá conservaba su jurisdicción. La agencia de investigación se establecía en Ottawa. El científico jefe era el doctor Otto Maas, un profesor de la Universidad de McGill, conocido en Canadá como el señor Química. Así que Maas elaboró la agenda de investigación, ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando, probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras. Una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados. Pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios. Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares. El sargento me llevó a un lado y me dijo, ¿has oído hablar alguna vez de Suffield en Alberta? Yo le dije, no, sargento. Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien. Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal. Allí hay sábanas y fundas de almohada blancas y la comida es buenísima. Y si quieres comerte 3 o 4 huevos por la mañana, te los dan. Allí tienen conejillos de indias y cabras, y será solo un mes o así. Necesitamos que vayan voluntarios. ¿Y qué niño de 18 años no se lanzaría a una oportunidad como esa? Sobre todo cuando el sargento te dice, ah, por cierto, te pagarán $1 extra al día. Harvey Friesen mintió sobre su edad para entrar en el ejército a los 16 años. Se enteraron al terminar su curso básico, así que a los 18 volvió a ingresar. Estábamos terminando nuestro curso avanzado cuando colocaron un anuncio en el tablón pidiendo voluntarios para ir a Suffield, en Alberta. Ray Irving también era menor de edad, pero con el permiso de sus padres le dejaron quedarse en el ejército. La mayoría de los que estábamos realizando prácticas nos apuntamos como voluntarios
Escribimos nuestro nombre en la lista. En resumidas cuentas, prácticamente todos los soldados en prácticas vinieron conmigo. Sam Gordon era un chico de granja de Brookfield que realizaba su instrucción militar en Ontario cuando le pidieron que se ofreciese como voluntario en una misión especial. El único incentivo que nos dieron fue más dinero, mejores comidas que, según nos dijeron, serían servidas en manteles blancos y un permiso. Una gran base de investigación militar repleta de administradores y personal médico y científico de una amplia variedad de disciplinas esperaba la llegada de los voluntarios a Suffield, entre ellos al químico Brian Risor. Me propusieron formar parte del personal de Suffield y me dijeron que se trataba de investigaciones de guerra, por lo tanto todo era muy secreto. Me convencieron diciéndome que este era el trabajo perfecto para mí porque acababa de licenciarme en química. Así que con apenas 20 años cogí el autobús y me fui a Suffield. Me dijeron que tenía que firmar un documento que me obligaba a acatar la ley sobre secretos oficiales. Lo firmé y me llevaron al laboratorio de química. En 1941, el Centro de Experimentación de Suffield estaba listo para empezar a trabajar con todo su personal y voluntarios, hombres jóvenes e inmaduros, cuya odisea estaba a punto de comenzar. El ejército canadiense estaba dispuesto a averiguar todo lo posible sobre el gas mostaza y sus efectos bajo diferentes condiciones de batalla. Pero los jóvenes voluntarios no sabían por qué se estaban realizando estos experimentos, ni tampoco qué esperar de ellos. No me dijeron que tenía que ponerme una mascarilla, y yo estuve cuidando de todos los animales, las cabras, las ovejas, las cobayas. Podía oler los gases que emanaban de los pequeños animales. Pero bueno, es normal que no lo tomes en serio. No tenía forma de saber que al final esto provocaría mi enfermedad. Y los experimentos fueron llevados a cabo en diferentes lugares. Tenían una cámara de gas de aproximadamente 6 por 12 metros que estaba muy poco iluminada y tenía una puerta en cada extremo. Y de lo que se trataba era de atravesarla sin mascarilla de oxígeno y solo se tardaba unos 90 segundos. Así que yo contenía la respiración y daba golpes en la puerta del otro lado y me dejaban salir. Corría a los brazos del señor Davis y él me llamaba criatura colonial. Me decía que había hecho trampas, que tenía que hacer como todos los demás, que se suponía que tenía que respirar el gas y que como no lo había hecho me castigarían y tendría que volver a pasar al día siguiente. Me ordenaron que llevase a 4 o 5 chicos a otra cámara de gas que estaba en otro lugar y me ordenaron que no les dejara quitarse las mascarillas de oxígeno. Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos. Hacía muchísimo calor allí dentro. Éramos un grupo de 15 personas. Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo. Entonces soltaban el gas mostaza y tenías que quedarte quieto en medio de todo ese vapor. Llevábamos puesta una mascarilla de oxígeno, así que no inhalábamos el gas mostaza. Esto duraba unos 15 minutos. Luego nos subíamos en un camión, nos llevaban a un edificio y nos metían en una habitación bastante fría en la que teníamos que llevar puesto nuestro mono militar de lana. Lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno y durante la media hora siguiente en el camino de vuelta al campamento y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental y la otra media hora en la cámara de calor estábamos inhalando estos gases. Al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué. Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban rociando con gas vesicante.
Los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros y al anochecer volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad de sufrir un daño físico es algo totalmente absurdo. El doctor Carl Kelsey es médico e investigador oncológico en la Escuela de Salud Pública de Harvard. En 1992, el doctor Kelsey colaboró en el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre la exposición al gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense también llevó a cabo experimentos muy parecidos a los de Suffield. Los investigadores americanos examinaron a cientos de soldados estadounidenses. En 1993, los resultados del estudio fueron publicados en un libro titulado Veteranos en peligro, que fue muy criticado con la forma en la que trataron a los veteranos. La exposición a esta clase de componentes conlleva un alto riesgo. Es un material muy tóxico, así que lo que hicieron no estuvo nada bien. Tenía mucha fiebre. Me ingresaron en el hospital de la base de Suffield con fiebre muy alta y dolor de garganta, y seguía teniendo dolor de oídos. Pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas. No tenían paperas, y después de haber vivido esta experiencia, decirles que tenían paperas, eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos y por tanto decidieron darles a todos la misma respuesta. Cuando Ray Irving salió de su aislamiento, regresó al hospital a visitar a sus amigos. A 4 o 5, el gas mostaza les había quemado la piel. Describir sus heridas me resulta prácticamente imposible. Uno de los chicos se quitó parte del vendaje de la zona de la ingle para que yo pudiese verlo. Cuando se quitó los vendajes, su piel, lo diré por su propio nombre, su prepucio, estaba cerrándose en la punta de su pene y se lo habían cortado ya 3 o 4 veces para soldarlo en varias operaciones de cirugía. Hubo hombres que sufrieron infecciones genitales crónicas. Lo que pasaba es que te salían ampollas, algo que es extremadamente doloroso, y se te hinchaba todo. Y esto luego daba paso a los problemas crónicos. Te dañaba el aparato reproductor, y esto es algo horrible psicológicamente. Es una de esas cosas sobre las que nunca hablarías. Volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo
y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad de sufrir un daño físico es algo totalmente absurdo. El doctor Carl Kelsey es médico e investigador oncológico en la Escuela de Salud Pública de Harvard. En 1992, el doctor Kelsey colaboró en el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre la exposición al gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense también llevó a cabo experimentos muy parecidos a los de Suffield. Los investigadores americanos examinaron a cientos de soldados estadounidenses. En 1993, los resultados del estudio fueron publicados en un libro titulado Veteranos en peligro, que fue muy criticado con la forma en la que trataron a los veteranos. La exposición a esta clase de componentes conlleva un alto riesgo. Es un material muy tóxico, así que lo que hicieron no estuvo nada bien. Tenía mucha fiebre. Me ingresaron en el hospital de la base de Suffield con fiebre muy alta y dolor de garganta, y seguía teniendo dolor de oídos. Pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas. No tenían paperas, y después de haber vivido esta experiencia, decirles que tenían paperas, eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos y por tanto decidieron darles a todos la misma respuesta. Cuando Ray Irving salió de su aislamiento, regresó al hospital a visitar a sus amigos. Me propusieron formar parte del personal de Suffield y me dijeron que se trataba de investigaciones de guerra, por lo tanto todo era muy secreto. Me convencieron diciéndome que este era el trabajo perfecto para mí porque acababa de licenciarme en química. Así que con apenas 20 años cogí el autobús y me fui a Suffield. Me dijeron que tenía que firmar un documento que me obligaba a acatar la ley sobre secretos oficiales. Lo firmé y me llevaron al laboratorio de química. En 1941, el Centro de Experimentación de Suffield estaba listo para empezar a trabajar con todo su personal y voluntarios, hombres jóvenes e inmaduros, cuya odisea estaba a punto de comenzar. El ejército canadiense estaba dispuesto a averiguar todo lo posible sobre el gas mostaza y sus efectos bajo diferentes condiciones de batalla. Pero los jóvenes voluntarios no sabían por qué se estaban realizando estos experimentos, ni tampoco qué esperar de ellos. No me dijeron que tenía que ponerme una mascarilla, y yo estuve cuidando de todos los animales, las cabras, las ovejas, las cobayas. Podía oler los gases que emanaban de los pequeños animales. Pero bueno, es normal que no lo tomes en serio. No tenía forma de saber que al final esto provocaría mi enfermedad. Y los experimentos fueron llevados a cabo en diferentes lugares. Tenían una cámara de gas de aproximadamente 6 por 12 metros que estaba muy poco iluminada y tenía una puerta en cada extremo. Y de lo que se trataba era de atravesarla sin mascarilla de oxígeno, y solo se tardaba unos 90 segundos. Así que yo contenía la respiración y daba golpes en la puerta del otro lado y me dejaban salir. Corría a los brazos del señor Davis y él me llamaba criatura colonial. Me decía que había hecho trampas, que tenía que hacer como todos los demás, que se suponía que tenía que respirar el gas y que como no lo había hecho me castigarían y tendría que volver a pasar al día siguiente. Me ordenaron que llevase a 4 o 5 chicos a otra cámara de gas que estaba en otro lugar y me ordenaron que no les dejara quitarse las mascarillas de oxígeno.
Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos. Hacía muchísimo calor allí dentro. Éramos un grupo de 15 personas. Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo. Mundial, y los soldados canadienses habían sufrido los efectos de dicho ataque. También las tropas japonesas lo habían utilizado en Manchuria en 1938 contra los chinos. Los habitantes del oeste de Canadá temían ser los siguientes. Los científicos canadienses, en particular el señor Frederick Banting, nuestro único premio Nobel en aquella época, estaban convencidos de que los alemanes harían uso de este tipo de armas y de que las utilizarían para obtener una ventaja militar, basándose en su falta de escrúpulos y ética. Out of this nettle danger, we pluck this flower safety. Antes de iniciarse la guerra y sobre todo antes de la conferencia de paz del 38 en Múnich, Banting predijo la mayoría de las cosas que iban a suceder. Le preocupaba que los alemanes fueran los primeros en desarrollar armas químicas y bacteriológicas. Pero no fue hasta la caída de Francia en junio de 1940 que las predicciones de Banting se hicieron realidad. Los ingleses ya no podían utilizar las instalaciones del norte de África para la experimentación con armas químicas, así que se fueron a Canadá. Encontraron lo que buscaban en las grandes praderas de Alberta, en un complejo de viejos edificios llamado Suffield, que pronto se convertiría en un centro de experimentación. Y llevaron hasta allí a más de 10 o 15 personas de centros británicos, especialistas en este tipo de trabajos, y en principio su misión era empezar con las nociones más básicas para intentar enseñarnos al resto de nosotros cómo funcionaba todo esto. Suffield era dirigido por británicos y canadienses, pero Canadá conservaba su jurisdicción. La agencia de investigación se establecía en Ottawa. El científico jefe era el doctor Otto Maas, un profesor de la Universidad de McGill, conocido en Canadá como el señor Química. Así que Maas elaboró la agenda de investigación, ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando, probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras. Una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados. Pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios. Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares. El sargento me llevó a un lado y me dijo, ¿has oído hablar alguna vez de Suffield en Alberta? Yo le dije, no, sargento. Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien. Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal, de las mascarillas de oxígeno. Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos. Hacía muchísimo calor allí dentro. Éramos un grupo de 15 personas. Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo. Entonces soltaban el gas mostaza y tenías que quedarte quieto en medio de todo ese vapor. Llevábamos puesta una mascarilla de oxígeno, así que no inhalábamos el gas mostaza. Esto duraba unos 15 minutos. Luego nos subíamos en un camión, nos llevaban a un edificio y nos metían en una habitación bastante fría en la que teníamos que llevar puesto nuestro mono militar de lana. Lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno y durante la media hora siguiente en el camino de vuelta al campamento y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental y la otra media hora en la cámara de calor estábamos inhalando estos gases. Al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué. Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta
de que nos estaban rociando con gas vesicante. Los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros y al anochecer volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad de sufrir un daño físico es algo totalmente absurdo. De garganta y seguía teniendo dolor de oídos, pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas. No tenían paperas, y después de haber vivido esta experiencia, decirles que tenían paperas, eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos y por tanto decidieron darles a todos la misma respuesta. Cuando Ray Irving salió de su aislamiento, regresó al hospital a visitar a sus amigos. A 4 o 5, el gas mostaza les había quemado la piel. Describir sus heridas me resulta prácticamente imposible. Uno de los chicos se quitó parte del vendaje de la zona de la ingle para que yo pudiese verlo. Cuando se quitó los vendajes, su piel, lo diré por su propio nombre, su prepucio, estaba cerrándose en la punta de su pene y se lo habían cortado ya 3 o 4 veces para soldarlo en varias operaciones de cirugía. Hubo hombres que sufrieron infecciones genitales crónicas. Lo que pasaba es que te salían ampollas, algo que es extremadamente doloroso, y se te hinchaba todo. Y esto luego daba paso a los problemas crónicos. Te dañaba el aparato reproductor, y esto es algo horrible psicológicamente. Es una de esas cosas sobre las que nunca hablarías. Volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a componentes conlleva un alto riesgo. Es un material muy tóxico, así que lo que hicieron no estuvo nada bien. Tenía mucha fiebre. Me ingresaron en el hospital de la base de Sheffield con fiebre muy alta y dolor de garganta, y seguía teniendo dolor de oídos, pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme
y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas. No tenían paperas, y después de haber vivido esta experiencia, decirles que tenían paperas, eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos y por tanto decidieron darles a todos la misma respuesta. Cuando Ray Irving salió de su aislamiento, regresó al hospital a visitar a sus amigos. A 4 o 5, el gas mostaza les había quemado la piel. Describir sus heridas me resulta prácticamente imposible. Uno de los chicos se quitó parte del vendaje de la zona de la ingle para que yo pudiese verlo. Cuando se quitó los vendajes, su piel, lo diré por su propio nombre, su prepucio, estaba cerrándose en la punta de su pene y se lo habían cortado ya 3 o 4 veces para soldarlo en varias operaciones de cirugía. Hubo hombres que sufrieron infecciones genitales crónicas. Lo que pasaba es que te salían ampollas, algo que es extremadamente doloroso, y se te hinchaba todo. Y esto luego daba paso a los problemas crónicos. Te dañaba el aparato reproductor, y esto es algo horrible psicológicamente. Es una de esas cosas sobre las que nunca hablarías. Volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas que las utilizaría para obtener una ventaja militar, basándose en su falta de escrúpulos y ética. Out of this nettle danger, we pluck this flower safety. Antes de iniciarse la guerra y sobre todo antes de la conferencia de paz del 38 en Múnich, Banting predijo la mayoría de las cosas que iban a suceder. Le preocupaba que los alemanes fueran los primeros en desarrollar armas químicas y bacteriológicas. Pero no fue hasta la caída de Francia en junio de 1940 que las predicciones de Banting se hicieron realidad. Los ingleses ya no podían utilizar las instalaciones del norte de África para la experimentación con armas químicas, así que se fueron a Canadá. Encontraron lo que buscaban en las grandes praderas de Alberta, en un complejo de viejos edificios llamado Suffield, que pronto se convertiría en un centro de experimentación. Y llevaron hasta allí a más de 10 o 15 personas de centros británicos, especialistas en este tipo de trabajos. Y en principio su misión era empezar con las nociones más básicas para intentar enseñarnos al resto de nosotros cómo funcionaba todo esto. Suffield era dirigido por británicos y canadienses, pero Canadá conservaba su jurisdicción. La agencia de investigación se establecía en Ottawa. El científico jefe era el Dr. Otto Maas, un profesor de la Universidad de McGill, conocido en Canadá como el señor Química. Así que Maas elaboró la agenda de investigación, ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando, probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras. Una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados. Pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios. Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares. El sargento me llevó a un lado y me dijo, ¿has oído hablar alguna vez de Suffield en Alberta? Yo le dije, no, sargento. Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien. Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal.
Allí hay sábanas y fundas de almohada blancas y la comida es buenísima. Y si quieres comerte 3 o 4 huevos por la mañana, te los dan. Allí tienen conejillos de indias y cabras, y será solo un mes o así. Necesitamos que vayan voluntarios para soldarlo en varias operaciones de cirugía. Hubo hombres que sufrieron infecciones genitales crónicas. Lo que pasaba es que te salían ampollas, algo que es extremadamente doloroso, y se te hinchaba todo. Y esto luego daba paso a los problemas crónicos. Te dañaba el aparato reproductor. Y esto es algo horrible psicológicamente. Es una de esas cosas sobre las que nunca hablarías. Volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos. 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base, donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad de sufrir un daño físico es algo totalmente absurdo. El doctor Carl Kelsey es médico e investigador oncológico en la Escuela de Salud Pública de Harvard. En 1992, el doctor Kelsey colaboró en el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre la exposición al gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense también llevó a cabo experimentos muy parecidos a los de Suffield. Los investigadores americanos examinaron a cientos de soldados estadounidenses. En 1993, los resultados del estudio fueron publicados en un libro titulado Veteranos en peligro, que fue muy criticado con la forma en la que trataron a los veteranos. La exposición a esta clase de componentes conlleva un alto riesgo. Es un material muy tóxico, así que lo que hicieron no estuvo nada bien. Tenía mucha fiebre. Me ingresaron en el hospital de la base de Suffield con fiebre muy alta y dolor de garganta, y seguía teniendo dolor de oídos. Pero me diagnosticaron paperas. Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores: ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz. Me encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro. Química. Así que Maas elaboró la agenda de investigación, ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando, probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras. Una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados. Pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios. Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares. El sargento me llevó a un lado y me dijo: ¿has oído hablar alguna vez de Suffield en Alberta? Yo le dije: no, sargento. Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien. Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal, las mascarillas de oxígeno. Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos. Hacía muchísimo calor allí dentro. Éramos un grupo de 15 personas. Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo.
Entonces soltaban el gas mostaza y tenías que quedarte quieto en medio de todo ese vapor. Llevábamos puesta una mascarilla de oxígeno, así que no inhalábamos el gas mostaza. Esto duraba unos 15 minutos. Luego nos subíamos en un camión, nos llevaban a un edificio y nos metían en una habitación bastante fría en la que teníamos que llevar puesto nuestro mono militar de lana. Lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno y durante la media hora siguiente en el camino de vuelta al campamento y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental y la otra media hora en la cámara de calor estábamos inhalando estos gases. Al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué. Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban rociando con gas vesicante. Los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros y al anochecer volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. Ordenaron que llevase a 4 o 5 chicos a otra cámara de gas que estaba en otro lugar y me ordenaron que no les dejara quitarse las mascarillas de oxígeno. Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos. Hacía muchísimo calor allí dentro. Éramos un grupo de 15 personas. Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo. Entonces soltaban el gas mostaza y tenías que quedarte quieto en medio de todo ese vapor. Llevábamos puesta una mascarilla de oxígeno, así que no inhalábamos el gas mostaza. Esto duraba unos 15 minutos. Luego nos subíamos en un camión, nos llevaban a un edificio y nos metían en una habitación bastante fría en la que teníamos que llevar puesto nuestro mono militar de lana. Lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno y durante la media hora siguiente en el camino de vuelta al campamento y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental y la otra media hora en la cámara de calor estábamos inhalando estos gases. Al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué. Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban rociando con gas vesicante. Los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros y al anochecer volvían para examinarnos uno a uno. Vieron que yo tenía 7 granos, 3 de ellos en el omóplato, en la espalda. El ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos. Pero en la mayoría de los casos, provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas, tanto leves como graves. Por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras. A la mañana siguiente nos llevaron al hospital de la base donde estuvimos 5 días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas no exista posibilidad